Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará todo lo que creen saber. Yo perdí mi penthouse, perdí mi villa, perdí mi hogar. Con esas palabras cargadas de nostalgia y verdad, comienza el relato de una vida marcada por la gloria, las traiciones y los secretos. Lo que hoy te revelaremos sobre Toño Rosario, ícono eterno del merengue, no es la típica historia de fama. Es un viaje íntimo a través de sus propios recuerdos, de sus propias heridas aún abiertas. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás de las luces del escenario? ¿Qué sacrificios? ¿Qué penas? ¿Qué traiciones? Hoy, por primera vez, Toño Rosario rompe su silencio y nos lleva a través de los momentos más ocultos y dolorosos de su vida. Así que quédate, porque lo que viene no es solo una historia, es un testimonio crudo, impactante y profundamente humano. Corría el 3 de noviembre de 1955, en un rincón humilde de la República Dominicana, cuando vino al mundo Máximo Antonio del Rosario Almonte. Pero no lo conoceríamos por ese nombre. El mundo entero lo aplaudiría y corearía como Toño Rosario, el Cuco. Su cuna fue la pobreza, su primer juguete, la música improvisada. Creció en Higüey, entre calles polvorientas y sueños gigantes, en el seno de una familia numerosa. 16 hermanos luchando cada día contra la escasez. En esa casa de paredes humildes y corazones fuertes, Toño aprendió el verdadero significado de la unión, del sacrificio y de la resiliencia. ¿Instrumentos musicales? Nada de eso. En su infancia, las latas vacías de pintura, los botes de aceite viejos y las tapas de botellas eran su orquesta. Su madre, con creatividad infinita, les enseñó a transformar la necesidad en arte, y así, entre risas y ritmos rudimentarios, nació la pasión que marcaría para siempre su destino. Cogíamos potes de aceite, latas de pintura, tapas, y con eso hacíamos música, recuerda Toño, mientras una sonrisa amarga se dibuja en su rostro. Pero no todo era música. La vida en Higüey era dura, brutal. Había días enteros sin comida, noches en las que el estómago vacío no dejaba dormir. Cuando el hambre apretaba, Toño y sus hermanos se aventuraban al campo a recolectar mangos, guayabas y aguacates. Cualquier fruto que encontraran era un tesoro que calmaba el rugido del hambre. Y aún así, jamás dejaron de soñar. Fue su hermano Pepe quien, viendo el brillo único en los ojos de Toño, decidió que él sería la voz principal del grupo. Le dieron un bajo a Luis, pusieron a Toño en la batería, y así, sin saberlo, comenzaron a construir la leyenda de los hermanos Rosario. En esos días, Toño recibió el apodo que lo acompañaría de por vida: el Cuco. Lo que empezó como una broma entre hermanos se convirtió, años después, en un símbolo de identidad artística, en una marca registrada de la música tropical. Pero detrás del escenario improvisado de las calles de Higüey, la lucha diaria era incesante. Toño vendía palitos de coco, limpiaba zapatos, ofrecía helados y dulces, flores y arepitas. Hacía todo lo que estuviera a su alcance para llevar algo de dinero a casa. Cada venta era una batalla ganada contra el hambre, contra la desesperanza. Recuerdo que una noche mi papá nos sirvió un pedazo de plátano con un poco de mantequilla como cena, narra Toño. ¿Y saben qué hacían? Se reían. Porque ni la pobreza más cruel podía robarles el sentido del humor, el calor familiar, la fe en que algo mejor los esperaba. No nos quejábamos, nos reíamos del hambre, afirma con una mezcla de orgullo y melancolía. Aquella niñez, forjada en la necesidad, templó su carácter y afiló su determinación. Era imposible saber entonces que ese niño de mirada viva y manos callosas se convertiría, años más tarde, en uno de los nombres más grandes de la música tropical. Esta, amigos, no es solo la historia de un cantante. Es el relato épico de un soñador que, a pesar de las lágrimas, el hambre y los tropiezos, nunca dejó de creer en el poder de la música. Y apenas estamos comenzando. No te vayas, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. La necesidad era constante, pero la esperanza, esa nunca se apagó. Toño, con el paso de los años, tomó una decisión valiente: mudarse junto a su hermano Ramón Ulises para trabajar como albañil. Sin embargo, la vida seguía siendo dura, como una tormenta interminable. Fue entonces cuando su padre, don Ramón, tomó una decisión que marcaría para siempre el destino de la familia: mudarse a La Romana. Nos fuimos a vivir a La Romana, la sabrosa, dice Toño, dejando escapar un suspiro cargado de nostalgia. Allí, en un terreno sencillo,
Su padre levantó con sus propias manos una casa hecha de pencas y palmas. Pero cuando llovía, llovía dentro también. El agua se colaba por cada rincón, recordándoles que los sueños todavía estaban lejos de alcanzarse. Mientras tanto, Pepe, su hermano, decidió probar suerte en la capital. Allá, además de sobrevivir, estudió música, y un año más tarde regresó a la Romana con una idea en la mente. Y fuego en el corazón: formar una banda. Toño y Rafa no lo dudaron, se unieron de inmediato. Con el apoyo incondicional de su padre, que vendió un solar para comprar instrumentos, empezaron a dar forma a un proyecto que nadie aún sospechaba en lo que se convertiría. Pero el dinero seguía siendo escaso. Sin rendirse, recorrieron las calles, negocio tras negocio, rogando apoyo para completar los instrumentos faltantes. Cuando ya parecía imposible, golpearon la puerta del alcalde. Y el destino, al fin, sonrió. Impresionado por la pasión de aquellos jóvenes, el alcalde les prestó 800 pesos, pidiéndoles a cambio solo una cosa: que animaran la fiesta navideña de la institución cada año hasta saldar la deuda. Así lo hicieron, y con esfuerzo y sudor pagaron hasta el último centavo. Esa chispa encendió el fuego que más tarde se convertiría en uno de los fenómenos más grandes del merengue. Pero ellos aún no lo sabían. Todavía creían estar luchando solo por sobrevivir, sin imaginar que su música conquistaría el mundo. Un día, durante una presentación cualquiera, todo cambió. Un artista reconocido, Chichi, los escuchó y se acercó decidido. «Váyanse a la capital», les dijo, como quien señala la entrada al paraíso. Sin pensarlo demasiado, Toño, sus hermanos y sus sueños se subieron en una vieja camioneta rumbo a Santo Domingo. En esa nueva etapa, Francés Rosario, la hermana menor, también se unió al grupo, sumando su energía como cantante y bailarina. En los callejones de Los Mina, en el corazón de la capital, comenzaron de nuevo. Tocaban donde podían, a veces gratis, otras veces por una propina, siempre con el alma llena de esperanza. Y entonces, una nueva oportunidad tocó su puerta. Gracias a Pepe, conocieron a músicos importantes y terminaron en San Vicente de Paúl, donde las bandas más famosas se presentaban. Allí, el legendario don Guillermo Enríquez los vio en acción y con ojos sabios reconoció su talento. Les brindó un hogar, apoyo y, sobre todo, fe en su futuro. Con su ayuda, y bajo la tutela de Rolando Padrón, un productor visionario, grabaron su primer disco. Y, como en los cuentos que parecen inventados, las radios comenzaron a sonar con su música. Temas como Las locas y te seguiré queriendo pusieron el nombre de Los Hermanos Rosario en el mapa. Pero el éxito también vino acompañado de dolor. En 1983, cuando apenas saboreaban las mieles de la fama, una tragedia golpeó a la familia con brutalidad. Pedro Julio Rosario, conocido como Pepe, uno de los pilares del grupo, perdió la vida de forma trágica. La fatal noche ocurrió en Villaverde, La Romana, durante una fiesta. Una discusión con una bailarina terminó en tragedia. Pepe fue herido mortalmente con un arma blanca. Cuando vi que mi hermano cayó, me volví loco, recuerda Toño, con la voz quebrada por la memoria. La muerte de Pepe no solo dejó un hueco en el grupo. Para Toño, Pepe fue mentor, compañero de sueños, guía espiritual y hermano del alma. El golpe fue tan demoledor que, durante mucho tiempo, la sombra de la disolución planeó sobre ellos. Su música, aquella que tanto amor y esfuerzo había costado construir, ahora sonaba impregnada de una tristeza profunda. Seguimos siendo parte de él, nos sentimos igualitos, confiesa Toño, recordando esos días en los que la esperanza parecía desvanecerse. A punto de tocar el cielo con las manos, perdieron a quien les había enseñado a volar. Y aunque por momentos pensaron que todo había terminado, fue el amor a la música y el legado de Pepe lo que los mantuvo en pie. Porque los sueños, como las raíces profundas, no mueren fácilmente. La vida de Toño Rosario es un testimonio de lucha, esfuerzo y, sobre todo, superación. Desde sus humildes comienzos, enfrentando adversidades, hasta convertirse en una de las leyendas del merengue, su historia está llena de giros inesperados, decisiones difíciles y momentos que marcaron un antes y un después. En los primeros años, la familia Rosario no tenía mucho. La vida en La Romana era dura. Vivían en una casa sencilla, construida con pencas y palmas, donde las lluvias no perdonaban. Pero a pesar de todo, la esperanza nunca se apagó. Toño, su hermano Ramón Ulises y el resto de la familia
Lucharon con todo lo que tenían, y en el fondo siempre sabían que la música sería su salvación. La llegada de Pepe a la capital fue un punto de inflexión. No solo fue a estudiar música, sino que regresó con un sueño en mente: formar una banda. Con el sacrificio de su padre, quien vendió una propiedad para comprar los instrumentos, el proyecto comenzó a tomar forma. Los hermanos Rosario nacían, pero no fue fácil. La escasez de dinero los llevó a recorrer calles y negocios en busca de ayuda. ¿El destino? En una fiesta navideña, un alcalde les dio el apoyo necesario para comprar los últimos instrumentos que faltaban. Fue el primer empujón de lo que sería una carrera llena de éxitos y también de tragedias. En ese camino, la tragedia golpeó duramente. En 1983, cuando el grupo empezaba a ganar notoriedad, Pepe, el alma del grupo, fue asesinado en un altercado. Para Toño, esa pérdida fue devastadora. No solo era su hermano, sino su mentor y guía. Aquel vacío que dejó Pepe fue inmenso, pero en medio de la oscuridad, la música siguió siendo su refugio. Toño recordó: «Cuando vi que mi hermano cayó, me volví loco». La familia, tocada por el dolor, pensó en disolverse, pero el fuego de la música seguía ardiendo en sus corazones. Un consejo de un viejo amigo, Chichi, los llevó a Santo Domingo. A partir de ahí, las oportunidades comenzaron a surgir. Fue en la capital donde conocieron a don Guillermo Enríquez, quien los apadrinó y los apoyó como nunca antes. Gracias a él, los hermanos Rosario no solo lograron grabar su primer disco, sino que sus canciones comenzaron a sonar en la radio. Pero lo que parecía el principio de una nueva etapa se convirtió en un sube y baja lleno de emociones intensas. A pesar del dolor, el grupo continuó su camino, y en 1998, Toño tomó una decisión que sorprendió a todos. Se separó de los hermanos Rosario. «Me voy», dijo con firmeza. Esa partida no fue fácil. Rafa, su hermano, no entendió la decisión, y la despedida estuvo llena de lágrimas y palabras sin respuesta. Sin embargo, Toño sabía que su camino era otro. Aquel paso lo llevó a un nuevo capítulo en su vida, uno que lo llevó a ser un artista en solitario, con el corazón lleno de sueños y con la incertidumbre de lo que vendría. En 1990, después de casarse con Ivette Cintrón, Toño debutó como solista en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico. El estadio estaba lleno, la energía de la multitud era palpable, y ese fue el primer paso de una carrera que lo llevaría a los escenarios más grandes, desde el Madison Square Garden hasta el Estadio Centenario en Cuernavaca. Su música, su estilo único y su presencia en el escenario lo convirtieron en un nombre conocido no solo en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica. Pero la vida no es solo éxitos. Toño vivió también momentos de grandes retos personales. La vida no siempre ha sido fácil, reconoció alguna vez. En su camino se cruzaron amores, matrimonios y separaciones. Desde su primer matrimonio con Mar Brand hasta sus relaciones posteriores, Toño aprendió que la vida tiene altibajos, pero lo importante es seguir adelante. Asegura con una sonrisa: «La vida sigue, hermano». Hoy, Toño Rosario es un hombre que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo. En su estilo, en su música, en su forma de ser. Su originalidad lo ha hecho destacar, y hasta los más grandes, como Bad Bunny, le han reconocido su influencia. Con una vida llena de enseñanzas, Toño mira atrás sin arrepentimientos, sabiendo que cada paso que dio lo llevó a ser el hombre que es hoy. «Mi estilo siempre ha sido único», dice Toño con una mirada decidida. «Nunca tuve miedo de ser yo mismo, de romper con lo establecido». Y en su camino, ha dejado claro que no es solo un músico más, sino una figura que ha marcado una huella imborrable en la música latina. En el mundo de la música, las historias de lucha y superación se entrelazan con giros inesperados. La vida de Toño Rosario no es la excepción. Un hombre cuyo destino parecía marcado por la tradición, pero que siempre supo ir más allá, desafiando las expectativas y los convencionalismos. Su viaje comenzó en la pequeña y vibrante escena del disco Terraza El C, donde las entradas costaban apenas 2 pesos, pero las noches estaban llenas de pasión y sueños por cumplir. En aquel entonces, su nombre no era más que una promesa, una chispa que comenzaba a encender su camino. Sin embargo, el destino le tenía preparada una dura prueba. La tragedia golpeó cuando Pepe, su hermano y compañero musical, falleció. El dolor se adueñó de su alma, pero la música, su refugio y su pasión, seguía viva. En ese momento de desesperanza, amigos, colegas y seres queridos lo impulsaron a seguir adelante, a no rendirse, porque sabían que la voz de Pepe aún resonaba en cada nota que tocaba. Tal como reflexionó Toño,
Cuando llega una ola, no hay quien la detenga. Y esa ola de apoyo fue la que lo empujó a resurgir. Así, lentamente, su grupo comenzó a tomar forma nuevamente. Pero la verdadera prueba vino cuando recibió una propuesta que cambiaría su vida para siempre. José Tejada, un hombre clave en la industria, le ofreció llevar su música a la grandiosa Nueva York. De un escenario pequeño y lleno de sueños a conquistar la ciudad que nunca duerme. La historia de Toño pasó de ser un relato de superación a un verdadero fenómeno musical. Pero a pesar de los éxitos que estaban por venir, Toño sabía que su destino no podía estar atado a las sombras de los hermanos Rosario. En 1998, tomó una decisión valiente que sorprendería a todos. Decidió separarse del grupo, un paso que sacudió los cimientos de la familia y que causó más de una lágrima, especialmente a su hermano Rafa. Sin embargo, Toño, con la mirada fija en su futuro, dijo: «Me voy», y no miró atrás. La vida, aunque llena de desafíos, lo empujó a seguir su propio camino. En 1990, Toño debutó como solista en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, ante una multitud que ya lo adoraba. La magia del merengue, la energía de la gente, todo se alineó. Desde ese momento su carrera no hizo más que despegar, llevándolo a los escenarios más grandes del mundo, desde el Madison Square Garden en Nueva York hasta el Estadio Centenario en Cuernavaca. Pero el éxito no se quedó solo en Puerto Rico. Su nombre cruzó fronteras, llegando a cada rincón de Latinoamérica. La vida de Toño es un testamento de lucha, de decisión, de seguir el corazón aunque las circunstancias no siempre sean favorables. Y como él mismo lo confesó en varias ocasiones, la vida no siempre ha sido fácil, pero siempre he seguido mi corazón, sin importar lo que digan los demás. Su vida personal, aunque llena de altibajos, también fue una lección de resiliencia. Desde su primer matrimonio en 1983 con Mar Brand, pasando por su relación con Ada Ramírez y después con Ivetrón, hasta encontrar el apoyo de su actual esposa, quien ha sido su pilar en todos los sentidos. Con 10 hijos, Toño siente que la vida le ha dado muchas bendiciones. Más allá de los números y los contratos discográficos, Toño ha sido un hombre que nunca temió mostrarse tal como es. Su estilo único, su actitud radical y sus decisiones inusuales, como vestir falda en pleno escenario, lo hicieron destacar en la industria. Muchos lo consideran un icono, y su estilo incluso inspiró a artistas de la talla de Bad Bunny, quien no dudó en declarar que Toño fue su ídolo. Rafa, por su parte, aunque siempre fue el líder del grupo, ha asegurado que el amor familiar entre los hermanos sigue siendo inquebrantable, aunque las decisiones de Toño lo hayan llevado a caminos diferentes. Como bien dijo Rafa, cuando estamos en familia, Toño es un Rosario más. Y aunque las controversias y diferencias han marcado el camino de Toño, esas decisiones le han permitido trascender, consolidándose como una figura única en la música. Y así, entre desafíos, éxitos y decisiones personales, Toño Rosario sigue escribiendo su propia historia, una que sigue inspirando a generaciones. Su legado, más allá de las notas musicales, es el testimonio de un hombre que nunca dejó que el miedo lo detuviera. Hoy, su música sigue siendo un reflejo de su alma, única, vibrante y, sobre todo, auténtica. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like. Y ahora cuéntame tu opinión. ¿Crees que Toño tomó la decisión correcta al separarse de los hermanos Rosario? ¿Qué piensas sobre su relación con ellos? Deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo. Toño Rosario nació en una época llena de cambios, de esperanza y de luchas. El 16 de enero de 1960, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Un país donde la música siempre ha jugado un papel esencial, y la vida de Toño no iba a ser la excepción. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la pasión de la música, pero también por las dificultades que enfrentó en su familia, que le dieron las herramientas para luchar y seguir adelante. Los primeros años de vida en el barrio, creció en un barrio humilde, donde las calles estaban llenas de sueños y de música. La familia Rosario vivía en una pequeña casa en el corazón de Santo Domingo, un lugar donde la vida no era fácil, pero siempre se encontraba una razón para sonreír. Toño, junto a sus hermanos, pasó sus primeros años en un hogar lleno de amor, pero también de sacrificios. Su madre, una mujer trabajadora y amorosa, siempre estuvo pendiente de sus hijos, mientras que su padre, un hombre austero pero lleno de principios, les enseñaba el valor del trabajo duro.
La música fue una constante en la vida de Toño desde sus primeros recuerdos. Su madre cantaba en casa, y su padre, aunque no era músico, tenía una colección de discos que siempre resonaban por la casa. La música tropical, el merengue y la salsa fueron los sonidos que marcaron su infancia. A menudo, Toño se sentaba junto a su madre mientras ella tarareaba canciones populares, y fue ahí donde, sin saberlo, empezó a forjarse su amor por la música. Desde muy pequeño, Toño mostró una afinidad especial por la música. A los 6 años, ya había aprendido a tocar el acordeón, un instrumento que se convertiría en su sello personal más adelante. Su padre, a pesar de su dureza, reconoció el talento de su hijo y comenzó a apoyarlo en su aprendizaje. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La familia vivía con recursos limitados y muchas veces no podían permitirse clases de música formales. Fue así como Toño se dedicó a aprender por su cuenta, observando y escuchando a los músicos locales y practicando con lo que tenía a mano. Su primera aparición en el escenario ocurrió cuando tenía apenas 10 años. En una fiesta local, Toño subió al escenario y tocó su acordeón frente a un pequeño público. La emoción de tocar frente a la gente le dio un impulso inmenso, y desde ese momento supo que su futuro estaría ligado a la música. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Crecer en un barrio donde las oportunidades eran limitadas le enseñó desde temprana edad a luchar por lo que quería. La influencia de su familia y el comienzo de los hermanos Rosario. El amor por la música era un rasgo familiar. Los hermanos de Toño, en especial su hermano Rafa, compartían su pasión por la música. Juntos, comenzaron a formar lo que eventualmente sería el grupo Los Hermanos Rosario. Sin embargo, en aquellos primeros años, la idea de formar una banda profesional parecía lejana. La familia tenía otras preocupaciones más inmediatas, como sobrevivir y mantener el hogar. Toño y sus hermanos, aunque llenos de talento, sabían que su futuro dependía de la constancia y la dedicación. Fue en este contexto que Toño y su hermano Rafa comenzaron a tocar en fiestas locales y eventos familiares. Lo que empezó como un pasatiempo pronto se convirtió en algo más serio. Toño, con su acordeón y una pasión desbordante, se destacó rápidamente, mientras que Rafa, con su voz única, comenzaba a liderar el grupo. Los dos hermanos se convirtieron en el alma de los hermanos Rosario. Y aunque al principio las actuaciones eran pequeñas, el sueño de llegar lejos ya estaba sembrado en sus corazones. Desafíos en la vida familiar. La vida no siempre fue fácil para Toño y su familia. La pobreza era una realidad que enfrentaban día tras día, y aunque siempre estuvieron rodeados de amor, las tensiones familiares no eran ajenas. El sacrificio de la madre y el trabajo incansable del padre eran la base sobre la que se construyó la infancia de Toño, pero también hubo momentos de dificultad emocional. La presión de tener que crecer rápidamente, la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores y la falta de recursos hicieron que Toño se convirtiera en una persona resiliente desde muy joven. La relación con su hermano Rafa, quien se convirtió en una figura clave en su vida, fue también un factor determinante en su desarrollo. Aunque ambos compartían el amor por la música, sus personalidades eran muy diferentes. Rafa era el hermano mayor, el que siempre tomaba la iniciativa, mientras que Toño, siendo el más joven, era el soñador y el innovador. Esta diferencia de personalidades, lejos de separarlos, los unió más, y juntos decidieron que su música debía trascender las fronteras de su barrio. El primer gran paso hacia el éxito. En su adolescencia, Toño comenzó a sentir que el merengue era la clave de su futuro. No solo tocaba el acordeón, sino que también se estaba enamorando de la idea de que su música podía convertirse en un fenómeno. A los 16 años, ya tocaba en grupos más grandes y sus actuaciones empezaban a ser cada vez más reconocidas. Sin embargo, no fue hasta 1978, cuando Toño y Rafa tomaron la decisión de formar Los Hermanos Rosario como una banda profesional, que las cosas empezaron a cambiar realmente. El primer gran paso fue difícil. A pesar de sus esfuerzos, no fue fácil encontrar el apoyo de discográficas, y las primeras grabaciones fueron casi un acto de fe. Pero el talento y la pasión de los hermanos Rosario comenzaron a brillar. Sus primeras canciones, aunque no fueron un éxito inmediato, comenzaron a llamar la atención, y pronto lograron presentarse en importantes escenarios del país.